Pocos nombres en la Santa Biblia llevan tal representación de resistencia contra el propósito de Dios como el de Jabín, el rey de Hazor. A primera vista parecía simplemente otro gobernante cananeo, pero había algo en Hazor que la hacía especial. Era la ciudad más influyente del norte, descrita en Josué 11:10 como la cabeza de todos aquellos reinos. Una especie de capital estratégica, militar y política, un verdadero bastión del poder humano, construido sobre las bases del orgullo y la autosuficiencia. Jabín, como gobernante de esta fortaleza, no solo tenía poder terrenal, sino que también dirigía un pueblo inmerso en la idolatría y el rechazo del Dios de Israel. Él no era un ignorante espiritual, conocía las victorias de Josué y la acción de Dios a través de su pueblo, y aún así decidió resistir. Esta elección tiene un peso eterno, porque cuando alguien se opone a la voluntad del Señor, desafía no solo a una nación, sino al Creador mismo. Y la Biblia nos muestra, en varios versículos bíblicos, que cualquiera que se enaltece será humillado. Lucas 14:11. Hazor no era solo una ciudad fortificada, representaba todo lo que el Espíritu Santo quiere destruir dentro de nosotros: la arrogancia, la confianza en nosotros mismos y el desprecio por el plan de Dios. Fue un reflejo físico de lo que muchos todavía experimentan espiritualmente. ¿Cuántos hoy construyen fortalezas en sus corazones contra la palabra de Dios? ¿Cuántos confían más en sus carros y caballos, sus posesiones, estatus o inteligencia, que en su fe viva en Jesucristo? Jabín era precisamente ese tipo de líder, alguien que preferiría desafiar la soberanía del Altísimo antes que inclinarse ante su señorío. Cuando miramos esta historia a través de los ojos de la fe, vemos mucho más que una guerra antigua. Vemos una advertencia espiritual moderna. Lo que hizo Jabín, muchos continúan haciéndolo, ignorando las señales, resistiéndose al llamado y tratando la profecía como superstición. Pero cuando el Señor determina algo, no hay armadura humana que pueda resistirlo, ni estrategia militar que pueda prevalecer. La armadura de Dios, que es invencible, y no se encuentra en los arsenales de Hazor, sino en las páginas de la Santa Biblia. Efesios 6:11. El liderazgo de Jabín también nos revela un patrón recurrente en el Antiguo Testamento: reyes que prefieren las alianzas humanas a las alianzas con Dios. A diferencia de Josué, que buscaba constantemente orientación mediante la oración y el ayuno, Jabín confiaba en los pactos con otros reyes. Era un diplomático astuto, un estratega militar, pero espiritualmente ciego. ¿Y cuántas personas hoy en día no repiten este error? Buscan el éxito, la influencia y la victoria sin siquiera consultar al Señor en oración. Olvidan que sin la presencia de Dios todo logro es vanidad. Jabín conocía los relatos de los milagros que acompañaron a los israelitas desde Egipto. Él sabía del mar que se abrió, del maná que cayó del cielo, del agua que brotó de la roca. Sabía que estas personas no se sostenían por la lógica humana, sino por el poder sobrenatural de Dios Todopoderoso, y aún así endureció su corazón. El Espíritu Santo siempre nos advierte cuando nos dirigimos hacia el abismo, pero se necesita sensibilidad espiritual para escuchar. Jabín se encerró en sí mismo. Él no quería escuchar, quería ganar, pero quien lucha contra Dios ya ha perdido antes de empezar la batalla. Es curioso notar cómo Hazor, a pesar de toda su fuerza y prestigio, fue descrita con una sola frase de destrucción. Josué volvió y tomó a Hazor e hirió a espada a su rey. Josué 11:10. La ciudad que era el orgullo del norte se convirtió en cenizas, y esto nos enseña que nada en este mundo es permanente fuera del propósito de Dios. Toda estructura que no esté fundada sobre la roca que es Cristo inevitablemente se derrumba. Por eso la vida cristiana debe construirse sobre la palabra de Dios y no sobre los castillos de arena del orgullo humano. Jabín pudo haber buscado la paz, pudo haber hecho como Rahab, quien aun siendo cananea reconoció la grandeza de Dios y fue salva, pero eligió el camino del desafío y eso selló su destino. He aquí un poderoso mensaje de fe. No importa cuán invencible pueda parecer alguien a los ojos humanos, si Dios está en contra de ellos, su caída es segura. Esta verdad resuena como una profecía viviente y resuena aún hoy para todos aquellos que ponen su confianza en sí mismos en lugar de ponerla en el Señor. Por último, no podemos dejar de reflexionar sobre el simbolismo espiritual de esta narración. Hazor representa el corazón que se cierra al Espíritu Santo. Jabín simboliza a alguien que escucha la palabra de Dios, pero decide rechazarla.
rechazarla. Y Josué, guiado por el Señor, es el instrumento de la justicia divina. El enfrentamiento no es solo militar, es espiritual. Es un retrato de lo que sucede cada día en la vida de miles de personas. La lucha entre la carne y el espíritu, entre la voluntad propia y el propósito de Dios. Así que la historia de Jabín es más que una lección de historia. Es una devoción viva, una reflexión para el día que nos insta a elegir la sumisión en lugar de la resistencia. El que se entrega a Cristo encuentra la salvación. El que se opone a Él cosecha ruina. Pero esta no es una palabra de condenación, sino más bien de advertencia y de amor, porque Dios siempre ofrece una oportunidad antes del juicio, y depende de cada persona decidir si escucha este mensaje de fe o sigue como Jabín hacia la destrucción. Al comprender que las victorias de Josué no eran simples éxitos militares, sino manifestaciones sobrenaturales del Dios de Israel, Jabín reaccionó como muchos que se sienten amenazados por la luz, con una alianza en la oscuridad. Reunió a los reyes del norte, del sur, del este y del oeste, un verdadero ejército de hombres, caballos y carros de guerra. La Biblia nos dice que eran tan numerosos como la arena a la orilla del mar, sin número. Josué 11:4. La decisión de Jabín no fue solo política o militar, fue espiritual. Fue el intento desesperado de un corazón rebelde tratando de resistir lo inevitable. ¿Y no es eso exactamente lo que muchos todavía hacen hoy en día? Cuando se enfrentan a la verdad, en lugar de humillarse, se rodean de alianzas, argumentos y resistencias. Prefieren unirse con otros resistentes en lugar de entregarse al Dios que salva. Jabín podría haber buscado el arrepentimiento, pero él eligió la guerra. Esta coalición de reyes cananeos es una imagen poderosa de la alianza entre aquellos que rechazan la voluntad de Dios. La rebelión colectiva parece más fuerte, más segura, más sensata a los ojos humanos, pero al Señor no le impresionan los números. Él busca corazones rotos, no ejércitos orgullosos. La unión de estos reinos es como una moderna torre de Babel. Muchos hombres intentando fortalecerse unos a otros contra el cielo, pero el resultado siempre será el mismo: confusión, derrota, ruina. ¿Cuántas veces en nuestra vida diaria formamos también coaliciones internas, combinando orgullo, miedo, autoprotección y justificaciones para no obedecer la voz de Dios? Jabín unió a los reyes, pero Josué estuvo unido con Dios, y eso hace toda la diferencia, porque un hombre con Dios es mayoría absoluta. Por eso la Biblia dice: si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Romanos 8:31. El poder humano puede ser impresionante por un momento, pero nunca reemplazará la autoridad divina. Jabín y los demás reyes prepararon caballos, carros y estrategias, pero Josué recibió una palabra del Señor: no tengáis miedo de ellos, porque mañana a esta misma hora yo los entregaré a todos para que sean derrotados delante de Israel. Josué 11:6. Esto nos enseña algo esencial. Cuando Dios nos da una promesa, no importa cuántas personas se levanten contra ella, la promesa permanece. El enemigo puede incluso parecer invencible por un momento. Puede organizarse, crecer, amenazar, rugir, pero la palabra de Dios es un decreto eterno. No cambia y siempre se hace realidad. Lo que a los ojos humanos parece una coalición inquebrantable, ante el trono celestial es solo polvo pasajero. Y este principio debe ser internalizado. Nuestras guerras no se ganan por lo que vemos, sino por lo que creemos. Y el que cree en la palabra permanece firme incluso frente a la multitud. Otro punto que destaca en este episodio es cómo el miedo puede impulsar alianzas destructivas. Jabín no actuó por valentía, actuó por pánico. Se enteró de las victorias de Josué y decidió anticiparse al peligro. Pero el miedo sin dirección espiritual conduce a la perdición. En lugar de buscar al Dios que estaba detrás de sus victorias, Jabín intentó tomar el asunto en sus propias manos. ¡Qué tragedia! ¿Y cómo se repite esto? Cuando escuchamos testimonios de transformación, sanación y liberación, solo hay dos caminos: o nos rendimos a este Dios o tratamos de sofocarlo con resistencia. Jabín eligió la resistencia y su coalición se convirtió en una reunión de condena, porque el miedo puede llevarnos a Dios o puede alejarnos de Él. Todo depende de cómo lo afrontemos. El que teme al Señor hallará la sabiduría. Quien teme al hombre busca alianzas que lo alejan de la verdad. Este pasaje nos enfrenta a una elección clara: ¿formaremos alianzas espirituales con el cielo o con la tierra? Jabín se alió con los hombres, Josué se alió con Dios, y el resultado de esta diferencia se revelará
en los próximos eventos de la historia. Cuando el pueblo de Dios camina en obediencia, ni las multitudes, ni los ejércitos, ni las fortalezas pueden detenerlo. La coalición de Jabín fue un intento desesperado por mantener un sistema que Dios ya había sentenciado. Hoy en día, muchos todavía intentan sostener estructuras que el Señor ya decretó el fin: relaciones tóxicas, ambientes corruptos, decisiones contrarias a la palabra. Pero si Dios dijo que iba a destruir a Hazor, no tenía sentido levantar miles de carros. La única salvación está en la rendición. La única verdadera fuerza está en caminar bajo la palabra. El pueblo de Israel avanzó no porque fuera fuerte, sino porque era obediente, y Jabín cayó, no por ser débil, sino por ser rebelde. La respuesta divina a la amenaza de Jabín fue clara y directa. Dios no solo tranquilizó a Josué, sino que le garantizó la victoria en una fecha y hora determinadas. Mañana a esta misma hora yo los entregaré heridos delante de Israel. Josué 11:6. Observe la audacia de Dios. Él habla como si ya viera que el futuro se está haciendo realidad, porque para el Señor la batalla ya está decidida incluso antes del primer golpe. Y esto nos enseña algo crucial. Cuando caminamos con Dios, nuestra victoria no depende de las circunstancias, sino del pacto que tenemos con Él. Jabín se armó de carros y caballos. Josué se armó de fe y obediencia. Y esa fue la verdadera diferencia en el campo de batalla. Los ojos humanos vieron desventaja. Los ojos de la fe vieron una promesa. Y Dios no falla. Josué no lo dudó. Partió obedeciendo inmediatamente, avanzando con su ejército y atacando por sorpresa las aguas de Merom. Lo que parecía imposible, derrotar a una coalición de reyes poderosos y una multitud incontable, se convirtió en realidad, pero no con la fuerza humana. La victoria de Israel fue el resultado directo de la intervención divina. Hay algo en este relato que revela el corazón de Dios. Él se mueve en poder cuando encuentra un líder que confía plenamente en su voz. Josué no dudó. No consultó estrategias alternativas. No pidió garantías. Él escuchó, creyó y actuó. Y eso desencadenó lo sobrenatural. Lo que habría sido una batalla desigual se convirtió en una victoria rotunda. Porque cuando Dios está en control, lo imposible se convierte simplemente en el telón de fondo para la próxima gloria. El detalle de la destrucción de los caballos y carros también es simbólico. Josué quemó los carros e inutilizó los caballos, obedeciendo la orden del Señor. A los ojos del mundo, esto podría parecer una locura. ¿Por qué destruir recursos bélicos tan valiosos? Pero aquí hay una de las lecciones más poderosas de esta historia. Josué sabía que su confianza no podía estar en los caballos, sino en Dios. El Salmo 27 dice: algunos confían en carros y otros en caballos, pero nosotros recordaremos el nombre del Señor nuestro Dios. La fidelidad de Josué no fue solo en el combate, sino también después del mismo. No quería guardar las seguridades humanas para el futuro. Él entendió que quien gana con Dios no necesita depender de nada más que de su presencia. Y eso es precisamente lo que a menudo nos falta. El coraje de quemar los autos y declarar que nuestra única fuente de victoria es el cielo. La caída de Hazor fue definitiva. Josué tomó la ciudad, mató a Jabín y destruyó completamente todo lo que había allí. La Biblia dice que quemó a Hazor con fuego. Josué 11:11. No fue un logro parcial, fue un juicio completo. Esto simboliza el fin total de la rebelión contra Dios en esa región. No había lugar para negociaciones, tratados ni acuerdos. Fue la manifestación del juicio divino sobre una cultura que se había vuelto profundamente corrupta. Y esto revela el carácter justo de Dios. Él es paciente, pero cuando la medida de la iniquidad está llena, ejecuta el juicio con precisión. Hazor, que una vez había sido la cabeza de todos estos reinos, Pita 10, ahora era polvo y ceniza. El orgullo ha sido humillado. La gloria humana quedó reducida a ruinas. Jabín, el rey que se levantó contra Dios, era ahora solo otro nombre entre los derrotados por el Señor de los ejércitos. Este resultado nos lleva a una reflexión urgente. Todo poder que se levante contra Dios será derribado. Ninguna alianza política, ningún gran ejército, ninguna estructura humana puede resistir la palabra liberada del cielo. Jabín apostó todo a la fuerza. Josué se entregó completamente a la dirección divina. Uno cayó en ruinas. El otro pasó a la historia como el hombre que cumplió fielmente el plan de Dios. La historia de Jabín es una advertencia para todos aquellos que todavía intentan resistir el llamado divino. Y la historia de Josué es una invitación a la obediencia radical, porque al final lo que prevalece no es la fuerza
fuerza de quien se arma, sino la fe de quien se rinde. No lo olvidemos nunca. El Señor no busca a los más fuertes, sino a los más disponibles. Y cuando encuentra a alguien como Josué, mueve cielo y tierra para cumplir su voluntad. La historia de Jabín y la caída de Hazor no es solo una antigua narración de guerra, es un espejo puesto ante nosotros hoy, un espejo que refleja la realidad de un mundo donde muchos todavía se levantan contra Dios, confiando en sus propias fuerzas, alianzas y estrategia. Pero el resultado es siempre el mismo. Cuando el hombre intenta resistirse a la soberanía divina, se dirige a la ruina, incluso si parece poderoso, incluso si tiene aliados, incluso si tiene recursos. Jabín cayó no porque fuera débil, sino porque luchó contra el Dios equivocado. Y esta lección resuena hasta el día de hoy. ¿Cuántas veces hemos armado también nuestros propios carros de guerra? Confiamos en los diplomas, en las cuentas bancarias, en los contactos, en nuestra propia inteligencia, pero olvidamos que la verdadera victoria viene de una sola fuente, la presencia de Dios. Josué ganó no porque fuera un gran estratega, sino porque era un siervo obediente. No dudó ante la amenaza. Él no cuestionó las órdenes. Él escuchó, creyó y actuó. Y eso fue suficiente para que los cielos se movieran a su favor. Lo que destruyó a Jabín no fue la espada de Josué, fue la fidelidad de un hombre a una palabra dada por el Señor. Hazor quedó reducida a cenizas y Jabín no era más que un recuerdo. Y esto nos recuerda que todo imperio humano es polvo ante el aliento de Dios. Pero el que camina con el Señor permanece, aunque todo a su alrededor se derrumbe. Esta historia nos llama a elegir. ¿Queremos ser como Jabín, que se armó contra Dios y cayó? ¿O como Josué, que se entregó a la voluntad divina y prevaleció? Esta no es solo una decisión histórica, es una decisión espiritual que debemos tomar todos los días. Jabín creía que tenía el control, pero ignoró que hay un rey sobre todos los reyes, un Dios que ve, juzga y actúa en el momento oportuno. Y cuando Él se levante para juzgar, no habrá coalición que pueda detenerlo. No importa cuántos estén del lado de Jabín, si Dios está del lado de Josué, el resultado ya está sellado. La victoria pertenece al Señor. Que esta historia bíblica nos despierte, que nos recuerde que la obediencia vale más que las estrategias. Esa fe mueve más que ejércitos, y el reino de Dios avanza, aunque muchos intenten resistirse. Jabín es una advertencia, Josué un llamado. ¿Qué lado de la historia elegirás? Si te conmovió esta historia y la reflexión sobre cómo Dios siempre tiene la última palabra, no olvides compartir este vídeo con quienes también necesitan escuchar este poderoso mensaje. Y si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora. No te pierdas los próximos videos con más revelaciones increíbles de la palabra de Dios. Activa las notificaciones para ser el primero en recibir contenido que puede transformar tu vida espiritual. Y en los comentarios, comparte lo que aprendiste de la historia de Jabín y Josué. ¿Qué decisión tomarás en tu camino de fe? Hasta el próximo video y recuerda, la victoria siempre es del Señor.